Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarles a la distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de compartirles otro video tutorial que en esta ocasión hemos titulado La Iglesia que nunca caerá en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cómo se distingue a la iglesia visible de la iglesia verdadera en el Israel de Dios del Antiguo Testamento. Y la base bíblica está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 13, que dice así: No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Y esto nos lleva a entender que la forma de distinguir a la iglesia visible de la iglesia verdadera en el contexto del Antiguo Testamento es que la iglesia visible siempre es la que persigue, mientras que la iglesia verdadera siempre es la perseguida, porque Jezabel, Acab, las viudas de Israel, los ancianos, los falsos profetas, los sacerdotes y toda la iglesia visible se dedicaban a perseguir a Elías, a Eliseo y a los profetas verdaderos de Jehová. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver cómo tenían que vivir los verdaderos siervos de Dios por culpa del odio que les tenían los integrantes de la iglesia visible. Y la base bíblica está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 2 al 3, que dicen así: Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo. Luego el versículo 3 agrega: Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la forma en la cual vivían los verdaderos siervos de Dios por culpa del odio que les tenían los integrantes de la iglesia visible es que siempre pasaban escondiéndose y siempre pasaban huyendo por sus vidas. Porque en este contexto, cuando la iglesia visible, cuando Jezabel le mandó un mensaje al profeta Elías, amenazándole de muerte, Elías se levantó viendo el peligro y se fue para salvar su vida.
¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 3, donde queremos ver qué hizo Jehová el Señor para demostrar que la iglesia perseguida es la iglesia verdadera y es la iglesia que nunca caerá. Y la base bíblica está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 1 y 11, que dicen así: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. En el versículo 1 encontramos lo siguiente: quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo. Luego el versículo 11 agrega: he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en un torbellino. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que lo que hizo Jehová el Señor para demostrar que la iglesia perseguida en realidad es la iglesia verdadera y es la iglesia que nunca caerá, fue llevarse vivo al cielo a uno de los representantes de esa iglesia, cuyo nombre es Elías. Y es muy importante recordar que de acuerdo a los criterios de la iglesia visible, Elías estaba condenado al lago de fuego por estar fuera de la iglesia visible. Elías estaba condenado al lago de fuego porque turbaba a la iglesia visible. Elías estaba condenado al lago de fuego porque andaba de forma independiente, porque era un alarmista, porque era un disidente y porque estaba completamente endemoniado. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver por qué razón era tan necesario que Elías tuviese un sucesor aquí en la tierra después de su partida hacia el reino de los cielos. Y la base bíblica está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 13 al 14, que dicen así: alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el texto bíblico. Alzó luego el manto de Elías, y tomando el manto de Elías, dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Es decir, que la razón por la cual era tan necesario que Elías tuviese un sucesor aquí en la tierra después de su partida hacia el reino de los cielos
es porque debía de continuar con la iglesia verdadera, preservando, proclamando, contendiendo ardientemente por la fe del mensaje de la verdad presente. Con eso en mente, vamos a continuar con el paso número 5, donde queremos ver a cuál de los dos movimientos o las dos iglesias pertenecían estas personas que aparecen en el siguiente contexto, y la base bíblica está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 7 y 15, que dicen así: Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Quiero que miremos lo que dice el versículo 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. Luego el versículo 15 agrega que estos varones dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que al movimiento al cual pertenecían estas personas, a pesar de todas las cosas denigrantes, repulsivas, las calumnias y mentiras que se promovían en la iglesia visible con respecto a Elías y con respecto a su sucesor llamado Eliseo, estos individuos decidieron probar todo a la ley y al testimonio y decidieron creerle a Jehová y creerle a sus siervos. Por eso podemos concluir que estos individuos pertenecen al movimiento de afuera, al movimiento rechazado, al movimiento perseguido de la iglesia verdadera, en la cual estaban Elías y en la cual estaba Eliseo. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6. Donde queremos ver en qué se especializó la iglesia visible de Cristo del Nuevo Testamento que existió durante el periodo de la Edad Media. Y la base bíblica está en Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 al 8, que dicen así: Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: Cuando abrió el cuarto sello, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y esta es una referencia a la cuarta iglesia del Apocalipsis, porque el cuarto sello es equivalente a la cuarta iglesia. Por lo tanto, podemos concluir
que la iglesia visible de Cristo en Tiatira, que era la iglesia apostólica, católica y romana, se especializó durante el periodo de la Edad Media por 1260 años en martirizar, en perseguir, en asesinar de forma injusta, de forma cruel, de forma arbitraria a los verdaderos siervos de Jehová. Por eso el texto dice que el que montaba el caballo amarillo se le llamaba la muerte, y al que seguía a la muerte se le llamaba el Hades, que es lo mismo que decir el sepulcro. Porque la iglesia visible de Cristo asesinó a más de 50 millones de protestantes. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver a dónde se podía encontrar con mucha facilidad a los integrantes de la iglesia verdadera que Dios levantó en el periodo de la Edad Media. Y la base bíblica está en Apocalipsis 6, versículos 7 al 8, que dicen así: Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Cuando abrió el cuarto sello, he aquí un caballo amarillo. Y de acuerdo al texto bíblico, este caballo amarillo del cuarto sello representa a la cuarta iglesia en el orden, que es la iglesia visible de Tiatira, que es lo mismo que decir la iglesia apostólica, católica y romana. Y dice el texto que con la potestad que le fue dada, mataba con espada, mataba con hambre, mataba con mortandad y mataba con las fieras de la tierra. Porque el lugar a donde se podía encontrar con mucha facilidad a los integrantes de la iglesia verdadera que Dios levantó en la Edad Media era en el movimiento de afuera, el movimiento perseguido, el movimiento rechazado, el movimiento de la Reforma, el movimiento de la iglesia verdadera, donde estaba Wycliffe, Hus, Jerónimo, Lutero, Calvino, los valdenses y muchos reformadores. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver, y en realidad, cuál es el delito, si se puede decir así, por el que los reformadores, los valdenses y todos los que eran de la iglesia verdadera fueron martirizados. Y la base bíblica está en Apocalipsis 6, versículo 9, que dice así: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: los que habían sido muertos
por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. Es decir, que el único delito, si se puede decir así, que cometieron los reformadores, los valdenses y todos los que eran de la iglesia verdadera en la época de la Edad Media, es que ellos amaban a Cristo con todo su corazón y entonces, por causa de la palabra de Dios, la verdad presente y el testimonio de vida que tenían estos individuos, fueron martirizados sin asco y sin misericordia. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver qué es lo que le están pidiendo de forma simbólica los de la iglesia verdadera que han sido martirizados por la iglesia visible de Cristo. Y la base bíblica está en Apocalipsis 6, versículo 10, que dice así: y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Quiero que notemos la parte del texto que dice así: y clamaban a gran voz, diciendo, es decir, de forma figurada, de forma simbólica, los reformadores, los valdenses y todos los protestantes que fueron martirizados por la iglesia visible de Cristo en la Edad Media, que era la iglesia apostólica, católica y romana, están preguntándole a Jehová: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Por lo tanto, nosotros podemos concluir que lo que ellos estaban pidiendo de forma figurada, de forma simbólica, es que Jehová haga un juicio y cobre venganza por su sangre derramada por la iglesia visible. Teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver cómo sabemos que la iglesia perseguida, la que es columna y baluarte de la verdad, en realidad es la única iglesia que nunca caerá, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la base bíblica está en Apocalipsis 6, versículos 9 y 11, que dicen así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el versículo 9. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Luego el versículo 11 agrega: se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y el número de sus hermanos. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la única iglesia que en realidad
nunca caerá, porque es la iglesia que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, porque es la iglesia que es columna y baluarte de la verdad, porque es la iglesia que contiende ardientemente por la fe del mensaje de la verdad presente, porque es la iglesia que está enamorada de Cristo Jesús y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es la iglesia rechazada, la iglesia perseguida, la iglesia del movimiento de afuera, la iglesia verdadera. Porque el texto bíblico enseña que aún después de la masacre de más de 50 millones de protestantes durante la Edad Media, Dios dice claramente en su palabra que descansen un poco más de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y hasta que se complete el número de sus hermanos, porque con todo y la terrible persecución y los millones de martirizados, la iglesia sigue en pie. Todavía hay más hermanos, todavía hay más consiervos, porque la iglesia que es perseguida nunca caerá. Y es muy importante recordar que lo mismo que fue es lo mismo que será. Lo mismo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. Si nosotros queremos conocer cuál es la iglesia que nunca caerá en el periodo de la Odisea, tenemos que estudiar los 6 periodos previos para entender cuál es la iglesia que nunca caerá. Por otro lado, como la Odisea es el Israel de Dios del tiempo del fin, el Israel moderno, si nosotros queremos entender cuál es la iglesia que nunca caerá, tenemos que estudiar el Israel de antaño. Y vimos claramente que la iglesia visible persiguió a la iglesia verdadera en los tiempos de Elías, y la iglesia que nunca cayó y nunca caerá es la iglesia perseguida donde estaba Elías y donde estaba Eliseo. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la única iglesia que nunca caerá es la iglesia perseguida por la iglesia visible. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que la iglesia visible siempre es la perseguidora y la iglesia verdadera siempre es la perseguida. Vimos también que los integrantes de la iglesia verdadera siempre se la pasan escondiéndose y corriendo por sus vidas. Por otro lado, nosotros vimos que Jehová se llevó vivo hacia el cielo a uno de los representantes de la iglesia perseguida para dejar claro que esa es la iglesia verdadera que nunca caerá. Además de eso, nosotros vimos que Jehová dejó un sucesor a Elías, que era Eliseo, con el fin de seguir adelante con la iglesia verdadera. De hecho, nosotros vimos que habían 50 varones hijos de los profetas que decidieron creer a Jehová,
creerle a sus profetas y continuar en la iglesia verdadera. Vimos también que en el periodo de la Edad Media, la iglesia visible de Cristo se especializó en matar a los integrantes de la iglesia verdadera. De hecho, nosotros concluimos que los integrantes de la iglesia verdadera en la época de la Edad Media estaban en el movimiento de afuera, rechazados y perseguidos. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que la causa por la cual martirizaban a estos protestantes era por el amor a Cristo y el amor a la verdad presente. Vimos también que todos estos protestantes clamaban de forma simbólica, clamaban de forma figurada, pidiéndole a Jehová que juzgara y se vengara de la iglesia visible de Cristo. Y lo último que nosotros estudiamos fue que la única iglesia que nunca caerá es la iglesia perseguida por la iglesia visible, porque después de la masacre de la Edad Media todavía se iba a completar el número de los consiervos y el número de los hermanos, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia perseguida. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que usted sea un integrante de la iglesia perseguida, que es la iglesia verdadera, que nunca caerá. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.